Hola a todos, a todas. Vamos a empezar con nuestro piquete mensual y webinar. Hoy estamos también copatrocinando esto con la campaña América sin sanciones y solidaridad con Venezuela. Quiero decirles que este seminario está siendo traducido de forma simultánea. Algunos oradores hablarán en inglés y otros oradores hablarán en español. Esto significa que si quieren participar en inglés hoy, vayan a la parte inferior de su pantalla, vayan a los puntitos donde dice más, o si no puede ser también el símbolo del globo que tienen en la parte inferior, hagan clic en el idioma inglés, si quieren escuchar en inglés, si hablan ambos idiomas, no necesitan hacer clic en ninguno y si necesitan en español, hacen clic en español. Voy a poner las instrucciones aquí en un segundito en el chat para que puedan unirse a la interpretación. Ahora les voy a explicar bien en español también cómo unirse a la interpretación. Muy bien, como les dije, hoy es el seminario web mensual de la Red de Solidaridad con Venezuela. Hoy el tema tiene que ver con discutir Venezuela versus la ley de enemigos extranjeros. Yo soy Alison Bodin y estoy en Vancouver, Canadá, que son los territorios ancestrales de Squamish y otras naciones originarias de Canadá. Soy parte de la campaña de solidaridad con Venezuela, soy autora del libro Revolución y Contrarrevolución en Venezuela de la Battle of Ideas Press. Esa es la editorial. Y también soy miembro de la Red de Solidaridad con Venezuela. El domingo 16 de marzo, el presidente Donald Trump deportó brutalmente a más de 230, en realidad son 238 migrantes venezolanos a prisiones de El Salvador. Para hacer esto, invocó la ley de enemigos extranjeros contra supuestos miembros de la organización Tren de Aragua. Esta fue una acción ilegal que atentó contra la humanidad básica de los migrantes venezolanos, quienes están enfrentando condiciones peligrosas y un futuro muy incierto en El Salvador, en las cárceles de ahí. Este seminario de hoy es en contra de estos ataques y dentro del contexto de los ataques continuos de Trump contra los migrantes venezolanos y otros. Trajimos a 4 oradores excelentes para hablar sobre el impacto de las cientos o más bien miles de medidas coercitivas unilaterales, entendidas como sanciones, que son la causa principal de la migración venezolana, y también para recibir perspectivas de una persona de El Salvador, a donde han sido deportados los venezolanos, y también activistas y organizadores en Estados Unidos que trabajan por los derechos de los inmigrantes. La Red de Solidaridad con Venezuela, esto lo voy a decir brevemente, es una red nueva basada en América del Norte, compuesta por organizaciones e individuos que trabajan en pos de la soberanía y la autodeterminación de Venezuela contra las sanciones norteamericanas y los ataques dirigidos por Estados Unidos. Nuestro sitio web es www.venezuelasolidaritynetwork.org. Es bueno que vean todas las secciones que están. Las organizaciones que están patrocinando la Red de Solidaridad Venezolana incluyen el Círculo Bolivariano Alberto Lovera de New York, la All African People's Revolutionary Party, la Alianza por la Justicia Global, Chicago Alba Solidarity, Code Pink, Just Peace Advocates, el Círculo de Louis Riel de Toronto, Resistencia Popular, Peace Action,
el Grupo Comunista Revolucionario, Rock Around the Blockade, también del Reino Unido, la campaña Sanctions Kill, el Comité de Solidaridad con las Américas, Task Force sobre las Américas, Venezuela Análisis, Workers World Party, y siempre estamos queriendo que se sume más gente, que más organizaciones y personas se sumen aquí. Pueden escribir cartas, pueden escribir notas de información. Estamos trabajando sobre la acción en las calles también. Hay muchísimo trabajo muy importante que tenemos que hacer en solidaridad con el pueblo que está bajo la bota de Estados Unidos. Están enfrentando las sanciones, están enfrentando los ataques a los migrantes y realmente enfrentándose al imperialismo norteamericano. Para el webinar de hoy tenemos un panel con 4 excelentes oradores, luego hay una sesión de preguntas y respuestas y vamos a tomar las preguntas cuando termine el panel. Pero pueden utilizar el chat de preguntas y respuestas o poner directamente su pregunta en el chat si tienen preguntas para los oradores. Si quieren que les responda las preguntas de verdad, pónganlas en la parte de preguntas y respuestas. Quisiéramos agradecer también a Mercedes y a Julieta que están interpretando de forma simultánea el webinar de hoy y nos están haciendo posible la organización de este evento bilingüe. Sin más, quiero presentar entonces a Lucrecia Hernández. Lucrecia es abogada y es egresada de la Universidad de Buenos Aires con una maestría en Derechos Humanos, Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Barcelona en España y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Fue consultora para organizaciones de las Naciones Unidas como UNICEF y también el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Fue también vicerrectora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y actualmente es directora de Sures. Pude conocerla y encontrarla cuando estuvimos en Venezuela juntas. Así que, Lucrecia, adelante, tienes la responsabilidad de abrir el panel de hoy y realmente estamos muy agradecidos de que estés acá esta noche. Bueno, Alison, muchas gracias a ti. Un saludo a todas mis compañeras del panel, muchas de ellas amigas de lucha, de militancia y de la vida. Bueno, agradecerte a ti, en especial, Alison, por todo el apoyo, por toda la solidaridad con el pueblo venezolano, que ha sido incondicional desde que nos conocimos y bueno, y desde que te has sumado a la lucha y a la campaña internacional por Venezuela. Bueno, me das efectivamente una responsabilidad grande para abrir este panel y sobre todo porque tengo 10 minutos nada más, así que voy a tratar de condensar un poco, digamos, todo el tema de la migración venezolana que se relaciona de manera directa con la situación que vive el pueblo venezolano de bloqueo económico, financiero y comercial por parte de Estados Unidos y sus aliados. Y creo que ese es un punto muy importante, un punto de partida para entender el tema de la migración venezolana, ¿no? Nosotros desde el 2014, digamos, de manera formal, se inicia el bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos y a partir de allí se inicia toda una escalada de medidas coercitivas unilaterales, como se denominan desde el punto de vista de las Naciones Unidas, que han ido agudizando y han ido como cercando la economía venezolana para generar, digamos, un cambio de manera abrupta, que no se logró, por supuesto, en el gobierno de Venezuela, pero sí se logró, digamos, un desmejoramiento en la calidad de vida, producto, digamos, del ahogamiento financiero que ha venido sometiendo el gobierno de Estados Unidos a Venezuela al bloquear, digamos, la venta y la exportación de petróleo, como también la importación de insumos destinados a la reparación y al mantenimiento de toda la infraestructura petrolera venezolana, que tiene una relación directa con Estados Unidos, y eso ha generado, evidentemente, que se produzca una situación económica compleja, ya que Venezuela, digamos, su principal ingreso de divisas o su principal, digamos, dinero que destina a todos los programas sociales está relacionada con la venta de petróleo. Es decir, el 95%
de las divisas que requiere el Estado para los programas sociales eh, vienen de la venta de petróleo. Y el gobierno de Estados Unidos, al bloquear a través de distintas órdenes ejecutivas la venta de petróleo, la venta de oro, de la criptomoneda venezolana, eso va a dificultar, digamos, la situación económica venezolana. Entonces, a medida que esas medidas coercitivas, esa situación de bloqueo financiero se agudiza, sobre todo en la primera presidencia de Donald Trump, eso va a generar, por supuesto, un proceso de migración venezolana para buscar mejores condiciones de vida hacia los países de la región. Tenemos que entender que Venezuela ha sido hasta 2017, digamos, desde el punto de vista de las Naciones Unidas, eso está documentado, un país meramente receptor de migrantes, donde todos los países de la región, fundamentalmente Colombia, producto de la situación de guerra interna que tiene Colombia, como también los países del Cono Sur, producto de la dictadura militar de los 70, han venido hacia Venezuela en busca de una mejor calidad de vida, de una seguridad personal, y ha sido un país hasta 2017, Venezuela, receptor de migrantes y no expulsor de migrantes. Es decir, hasta 2017 tenemos que la migración venezolana hacia el exterior no pasaba las 600.000 personas. Y a partir del 2017, cuando se empieza a intensificar las medidas coercitivas unilaterales, esa migración va a empezar a duplicarse y a triplicarse en la medida que se acentúa la situación de bloqueo contra nuestro país, pasando desde 600.000 en el 2017 a 1.600.000 en el 2018 y 2019. Y a partir de allí, aun cuando hay unas dificultades en cuanto al conteo de la migración venezolana, es evidente que sí se produce un proceso de migración fuerte, sobre todo hacia los países de la región y en menor medida hacia los países del norte como Estados Unidos o Canadá. Entonces, ¿qué empieza a producirse? La migración venezolana va a ser producto primero, y creo que eso es un tema que hay que entenderlo, producto del bloqueo económico contra nuestro país. Pero también es importante tener en cuenta que ese proceso de inmigración masiva también, más allá de una situación real de personas buscando una mejor condiciones de vida, una mejor calidad de vida, también fue objeto de una mercantilización y una politización, y los países de la región empezaron a instalar un discurso de Venezuela como un país, digamos, donde no hay Estado de Derecho, un país donde no tiene medidas protectoras contra los migrantes y un país donde, digamos, hay una situación de crisis humanitaria. Pero la realidad que nosotros pudimos constatar a partir de distintas investigaciones es que hubo también un proceso de propaganda y de auspicio de los gobiernos de las regiones con políticas migratorias permisivas y políticas migratorias que estimulaban la migración a través de permisos especiales para los venezolanos, a través de paroles humanitarias, es decir, ha habido todo un proceso donde un discurso de la migración venezolana para atraer, ¿no? Un poco calificación de diáspora venezolana tuvo mucha relación con la politización y la mercantilización de la migración venezolana, como también hubo un proceso importante de muchos países de búsqueda de recursos económicos para trabajar con los migrantes en sus territorios. En el caso de Estados Unidos, fue muy claro cómo tanto en la primera como en la segunda presidencia de Donald Trump, la migración venezolana fue objeto, digamos, de centrales de sus campañas políticas, ¿no? En la campaña, tanto en la primera como en la segunda, digamos, prometió en esas campañas emprender acciones
para combatir la migración, bueno, toda la migración irregular, pero en particular también la migración venezolana. Entonces, a partir de esta última presidencia de Donald Trump, podemos ver que va a haber una cantidad de medidas que van a afectar a cientos de miles de inmigrantes que se encuentran en este momento en territorio estadounidense. Y va a abordar la migración con políticas muy restrictivas y muy punitivas. En la primera presidencia vimos cómo lo hizo a través del título 42, digamos que se dio en el marco de la pandemia, y hoy sale a flote una ley del año 1798, que es la Ley de Enemigos Extranjeros, que a partir de esta ley se van a generar una cantidad de situaciones de expulsiones masivas, que ya mis compañeras de panel lo van a tratar de manera más específica, ya que lo conocen de primera mano a esta situación, pero de unas expulsiones masivas hacia los países de origen de la población, tanto venezolana como de otras poblaciones, y va a generar una situación de violación masiva de derechos humanos y de personas que van a ser expulsadas sin las debidas garantías, solamente, digamos, por la aplicación de esta ley que, digamos, en esta situación es muy compleja de analizar desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces vemos que a partir del 20 de enero del 2025, cuando Trump toma posesión de la presidencia, se anuncia, digamos, una revisión de las políticas migratorias en Estados Unidos, poniendo énfasis a la seguridad fronteriza y al control de la migración irregular. Y en los primeros 10 días desde la toma de posesión se realizaron aproximadamente 13 vuelos de deportación de personas que estaban en Estados Unidos, migrantes, hacia los distintos países de la región. En el caso de Venezuela, en el 2025, en febrero, el Servicio de Inmigración y Aduana reportó el traslado de 177 migrantes venezolanos desde la base militar de Guantánamo hacia Honduras, donde después fueron de regreso a Venezuela. En los últimos días, en el marco de la invocación de esta ley de enemigos extranjeros, eh, el gobierno de Trump decreta que esta banda delincuencial denominada Tren de Aragua en Venezuela es considerada, digamos, una organización criminal, y que las personas que ellos consideraban que pertenecían a esta banda criminal podían ser deportados inmediatamente a sus países de destino. Pero, digamos, ¿qué fue lo que pasó? Se reseña hace unos días atrás y se produce la deportación de 238 personas hacia El Salvador, y esto fue una demostración terrible de violación de derechos humanos, donde no había ningún respeto a la dignidad de esas personas y fueron tratadas como personas, como criminales, ¿no? En términos, digamos, del derecho internacional, de los derechos humanos, la deportación a terceros países es preocupante, ¿no? Porque, digamos, las personas no tienen país, no tienen vínculo con el país receptor. Y en el caso de los migrantes venezolanos, como vemos, fueron deportados a El Salvador bajo ningún tipo de garantía de su seguridad personal ni sus derechos, ni sus derechos humanos, ¿no? Entonces, vemos que todo este proceso ha estado marcado por un despliegue también mediático que quería mostrarse como una política de mano dura, más que en una política digamos, de una cuestión humanitaria o de una cuestión de devolverle a los votantes las promesas en las campañas electorales, ¿no? Y esto, por supuesto, generó grandes manifestaciones de defensores de derechos humanos, de organizaciones de derechos humanos, donde denunciaban de manera específica
atentado contra la violación a los derechos humanos de los migrantes venezolanos. Bueno, a partir de allí, ya para ir finalizando, el gobierno venezolano ha emitido unos comunicados y ha mantenido una política de protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Hace unos días llegó también otro vuelo con migrantes retornados a Venezuela y bueno, y estamos esperando la resolución de esta situación tan grave que está ocurriendo en este momento y bueno, y esto también va a generar una gran desprotección para todas las personas venezolanas que en estos momentos están en una situación, por ejemplo, del Estatuto de Protección Temporal y una situación, digamos, de violación a su garantía, una situación de miedo en la que viven una gran cantidad de familias venezolanas donde han sido denunciados que están ya deportando a personas que están en una situación todavía, digamos, intermedia, que no tienen un estatuto de protección temporal, pero que estaban, digamos, haciendo todos los trámites para su permiso. Entonces, bueno, nosotros nos mantenemos atentos como defensores de derechos humanos ante esta situación y creo que estos foros, estos espacios de discusión y de denuncia son cada vez más importantes y nos van a servir para apoyar como también para denunciar esta situación que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucrecia, por darnos algo de contexto y con respecto a la migración venezolana y también por destacar la inhumanidad del gobierno de Estados Unidos, ya sea a través de medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela o el tratamiento, el trato que se le da a los migrantes venezolanos. Muestran que no les importa ni un poco el pueblo venezolano o de ningún migrante, sino que solo les importa los intereses beneficiosos para el gobierno estadounidense, lo cual creo que vamos a ver replicado en el resto de las presentaciones de hoy. Es importante entonces mostrar la importancia justamente de la solidaridad internacional y la defensa de la autodeterminación de Venezuela para combatir las mentiras y la deshumanización de los migrantes venezolanos y también la deshumanización de las personas en Venezuela, que está siendo liderada por el gobierno de Estados Unidos también. Quería decirlo antes, pero me lo olvidé. En respuesta a esta brutal deportación de migrantes venezolanos a El Salvador, personas en Venezuela también se estuvieron movilizando. Hubo manifestaciones en apoyo a las personas que han sido deportadas a El Salvador, pidiendo que vuelvan a sus hogares en Venezuela y muchísimo amor por parte del pueblo venezolano, si bien estas personas habían de alguna manera elegido irse de su país. Así que fue muy lindo ver también eso y tal vez podamos ver algunas fotos de esas movilizaciones. Así que muchísimas gracias, Lucrecia, por todo tu trabajo y por exponer la realidad de Venezuela hoy. A continuación tenemos a Vanessa Ramos. Vanessa es alguien que nació en Puerto Rico, es presidenta de la Asociación Americana de Juristas y es miembro del Gremio Nacional de Abogados, el Colegio Nacional de Abogados de Puerto Rico. Y es un honor tener a Vanessa aquí y a su organización también esta noche. Te cedemos la palabra, Vanessa, adelante. Muchas gracias, Alison. Quiero agradecer a todos por esta invitación. Quiero seguir lo que estaba diciendo Lucrecia como contexto de la situación. El contexto que yo les voy a presentar va a tener más que ver, va a estar más focalizado en cómo este gobierno de Estados Unidos está tomando medidas, dando pasos robustos para hacer avanzar el fascismo en este país. Y cuando digo este país también me refiero a que todos los países en América en Latinoamérica y el Caribe van a verse impactados. La propuesta, incluso antes de entrar a hablar de esta nueva ley, quiero hablar de la campaña de desinformación, de discriminación y la propaganda
que hemos visto desplegarse. Esto es algo que no está no es tan conocido, porque cuando se trata de migrantes, de inmigrantes, el tema principal ha sido la discriminación, la deshumanización en contra de los migrantes. Y esto incluso se remonta a antes del gobierno de Trump, lo cual significa que cualquier migrante que sea de color negro o indígena no va a ser aceptado en esos centros de poder. Entonces, ese es el contexto más general. Por lo tanto, los migrantes venezolanos sufren esta deshumanización y esta discriminación. A eso le podemos agregar lo que decía Lucrecia con respecto a la discriminación adicional del imperialismo cuando hablamos de las medidas coercitivas unilaterales, que son muchísimas e incluso va a haber más. Por ejemplo, la amenaza de imponer un arancel del 25% a los países que comercian con Venezuela en cuanto a los recursos relacionados con el petróleo. Esta deshumanización se extiende, se expande sobre otras personas, por ejemplo, a las personas de Palestina o de origen palestino. También se va a extender a otras personas de África y de América Latina y del Caribe. Cualquier persona que no sea considerada lo que comúnmente se considera blanco. Entonces, ¿cuál es el próximo paso a seguir para Estados Unidos? Invocar leyes incluso si son anacrónicas del siglo XVIII para poder lograr esos objetivos de la deshumanización y para consolidar el imperialismo y abrir las puertas al fascismo. Eso creo que por eso llega la ley de enemigos extranjeros. Esa ley se ha utilizado solo 3 veces en la historia. Una durante la guerra contra Inglaterra y, y la otra durante la Primera Guerra Mundial y la tercera durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí viene el racismo, porque la raíz de esto es el racismo en contra de personas de ascendencia japonesa, ya sea ciudadanos estadounidenses o no. Esto es lo que se utilizó en su momento, cuando Estados Unidos estaba involucrado en la Segunda Guerra Mundial. Las personas de Japón fueron colocadas en campos de concentración o bajo órdenes ejecutivas del presidente Roosevelt, o si no, se les prohibía dejar sus hogares. Entonces, se imponía este aislamiento y no se imponía a personas italianas, por ejemplo, solo a los japoneses. Es por eso que se trataba de discriminación. Esa ley se vuelve a traer para deshumanizar y consolidar un proceso que se considera no solo deshumanizante, pero sino también muy peligroso. De lo que estamos hablando aquí es que ya sea si estemos de acuerdo o no, hay un proceso a través del sistema de migración para deportar o echar a una persona. Una tiene que atravesar un proceso judicial, presentarse ante un juez, hay que presentar documentación, uno tiene el derecho de pedir asilo político. Todo esto se, im- se impedía, ahora se impide porque se utiliza esta ley. En otras palabras, las personas no tenían el derecho al debido proceso, estas personas no tenían ningún tipo de cargo de ofensa en el territorio estadounidense. Por lo tanto, se los trasladaba sin el conocimiento de sus familias, en circunstancias secretas, en momentos en donde no eran momentos bélicos ni de invasión. Es por eso que es muy importante destacar este aspecto. Esto es algo que actualmente está siendo debatido en los tribunales. La otra parte de esta situación es que para continuar consolidando
lo que puede ser una forma de fascismo en el siglo XXI es continuar utilizando esas leyes y crear nuevas leyes para, por un lado, restringir la separación de poderes, restringir las libertades, como por ejemplo el derecho al debido proceso, a la libertad de expresión y normalizar la ilegalidad de lo que se está dando actualmente y continuar deshumanizando a los inmigrantes, porque los inmigrantes venezolanos van a ser utilizados como chivos expiatorios. ¿Qué es lo que dice el gobierno de Trump? Es que esto sucede porque los migrantes son criminales. Entonces se trata de utilizarlos como chivos expiatorios porque ellos no pueden utilizar, no pueden enfrentar los problemas. Es hacer cuando hablamos de racismo, este país se fundó sobre el racismo, sobre el despojo de los pueblos indígenas y de los esclavos. Ese es parte del contexto. ¿Qué sigue? Estos ataques no solamente son contra el público venezolano, el pueblo venezolano, sino que se está extendiendo. Esto se está extendiendo a hasta las personas que hablan en contra de las restricciones, en contra de la censura en este país. Se trata también de pegarle a todos los inmigrantes, también a los turistas y también a cualquiera que esté en desacuerdo con las opiniones del gobierno de Trump. Y esto va a incluir también a los jueces. Los jueces, el juez federal en Washington, D.C., que dijo, hey, esperen, quiero que vuelva este avión. Este juez se le ha hecho juicio. Incluso el jefe de justicia de la Corte Suprema dijo, hay un proceso que se llama apelar aquí. No se puede amenazar a un juez con hacerle juicio, pero van a ir contra también contra las personas que tienen no solamente residencia legal, gente que tiene la green card, sino también las personas que tienen estatus de protección temporaria. Y en mi opinión, van a ir también contra la gente que son ciudadanos porque no les gusta su opinión. Eso es, eso es lo que yo creo. Estamos viviendo entonces un momento, yo a veces esto lo comparo con lo que fue la Alemania a comienzos de los años 30. Todo esto, entonces, estar viviendo esto cada día, día por día, lo que está sucediendo. Y también hay un objetivo de los Estados Unidos. Este objetivo eh, es que quieren quedarse con los recursos naturales de Venezuela que pertenecen al pueblo venezolano y quieren quedarse con ellos. Y no solo esto en Venezuela, sino también en el resto de América Latina y del Caribe. Quieren apropiarse del Canal de Panamá, de los recursos petroleros de Venezuela, quieren construir más bases militares para controlar las Américas y para controlar nuestros recursos naturales. Pero no sé si lo digo bien esto en inglés, siempre hay luz en el túnel o al final del túnel. Creo que las calles en los Estados Unidos se están pronunciando. Desde hace muchos años no veo manifestaciones como estoy viendo ahora en todos lados. Esto, hablamos de las venas abiertas de América Latina y creo que aquí estamos hablando de las venas abiertas de quienes viven aquí y han luchado siempre por hacer que país sea mejor y siempre han querido denunciar el imperialismo y el colonialismo. Ellos se están levantando en contra de las injusticias y se están levantando a favor de la justicia económica y social. No es la primera vez que este país pasa por esto. El macartismo fue horrible y estamos viviendo tiempos similares a los tiempos del macartismo, tiempos horribles. Y
siempre me gusta presentar un poco, ofrecer un poco de esperanza o dar esperanza. Tenemos que seguir haciendo este tipo de actividades educativas para que podamos entender las historias mutuas y entendamos diferentes formas de realizar incidencia entre nosotros. Veo muchas protestas en los Estados Unidos, veo el uso también del sistema judicial, de las cortes, para poder luchar por la justicia, el derecho de reunión, derecho de expresión y otros derechos, y una manera de resistir las medidas coercitivas unilaterales que se dirigen a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua y a otros países también por fuera de nuestro continente. No olvidemos que esto no comenzó con Trump. Hace muchos años, durante el gobierno de Obama, que fue un gobierno demócrata, Obama en ese gobierno fue el que dijo que Venezuela era una amenaza a la seguridad nacional. Esto entonces es una escalada del antagonismo y del bloqueo contra Venezuela, lo que vemos ahora. Y tenemos que ver a todas estas cuestiones en conjunto, porque en última instancia el gobierno quiere lo que nunca logró, tratar de derrocar los gobiernos democráticamente elegidos en Venezuela desde Chávez. No les gustaba Chávez, querían derrocarlo y no han podido hacerlo. Y creo que ese es uno de los objetivos. No van a poder hacerlo. Confío en que no van a poder hacerlo porque el pueblo venezolano conoce bien su soberanía, conoce bien sus derechos. Pero hay otra cosa, es que tenemos que tener cuidado con todos estos gobiernos neofascistas que están presentándose, están apareciendo en América Latina. Uno de ellos es El Salvador, donde hay un estado de excepción, no sé cómo traducirlo al inglés, pero tiene que ver con el hecho de que las personas no tienen derechos, o sea, hay como una ley marcial. Y sabemos que este gobierno va a colaborar con la agenda imperialista de los Estados Unidos, y también sabemos que hay otras fuerzas que resisten todo esto, y esas fuerzas están dentro de los Estados Unidos y también por fuera de los Estados Unidos. Y quiero dejarlos entonces con eso en mente, que otro mundo es posible. No perdamos la esperanza y sigamos luchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Esas palabras finales son realmente muy importantes. Podemos estar bastante desesperados, podemos estar enojados y frustrados, sentir todo esto con los ataques contra Venezuela, contra los inmigrantes y otros inmigrantes también, y también contra nosotros como activistas, todas las personas que tenemos opiniones distintas, que opinamos diferente, estamos todos siendo atacados. Así que creo que Adrian al final nos va a ayudar a relacionar todas estas distintas luchas. Pero es importante reconocer que hay personas en Estados Unidos, dentro del corazón de la bestia, que están movilizándose contra estas cosas, contra estas medidas, están también movilizándose en defensa de los pueblos. Gracias por traer esa perspectiva, gracias por traer esta esperanza, y voy a poner en el chat también la declaración de la Asociación Norteamericana de Juristas sobre este ataque específico contra los inmigrantes venezolanos, y agradecemos mucho que estén aquí, que estés aquí hoy y que estén todos aquí. Voy a continuar también hablando de El Salvador. Espero que Fran Omar pueda ahora participar. Fran, si estás aquí, si estás listo para hablar, adelante. Fran, muchísimas gracias también por venir, por tomarte el tiempo para estar aquí. Sé que has estado en los Estados Unidos antes y has hablado de El Salvador. Espero que algunas de las personas que te hayan encontrado durante ese viaje estén aquí también. Fran es organizador y activista con el movimiento Rebelión Popular y Bloque de Rebeldía y Resistencia Popular. Eh, gracias por estar aquí. Fran, tienes la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias
por la invitación para poder conversar un poco sobre lo que está sucediendo en el país vinculado a la detención arbitraria de ciudadanos venezolanos. Nos parece que es una situación aberrante desde el punto de vista jurídico. Con esa idea, pues, vamos a iniciar. Bueno, y para contextualizar un poco lo que está sucediendo en el país, es importante, ya lo decía Vanessa, es importante mencionar que en El Salvador, primero, estamos viviendo un régimen que no tiene asidero legal o constitucional. Es decir, nosotros caracterizamos a El Salvador como un gobierno de facto. Y esto debido a que la misma Constitución de la República prohíbe al presidente ser reelecto por una segunda vez de manera consecutiva. Existe esa prohibición constitucional. Incluso hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional antes del 2019, en donde los mismos magistrados de la sala planteaban que para poder ser presidente por una segunda vez deberían de pasar 2 periodos presidenciales. Es decir, tenía que esperar 10 años para poder candidatearse en un segundo periodo. Es decir, aquí en nuestro país, constitucionalmente está prohibida la reelección. Sin embargo, tenemos a Bukele como en un segundo periodo, de manera consecutiva. Es decir, él inició su primer periodo en el 2019, termina en el 2024, se da un proceso electoral totalmente contrario a las leyes en ese año 2024, en donde él es candidato por una segunda vez, gana en un proceso totalmente lleno de irregularidades y toma posesión el 1 de junio del 2024, de manera contraria a la Constitución. Entonces, pues una situación bastante compleja, porque a las personas que controlan las instituciones del Estado no les interesa cumplir con la legalidad en el país. Esa es otra de las características que tenemos respecto al gobierno de El Salvador. Y en este periodo, obviamente, él tomó el control de los órganos fundamentales del gobierno en el 2021. En el 2021 se desarrollaron elecciones, y en este proceso electoral él logra una supermayoría, toma el control del órgano legislativo, y una de las primeras acciones que hace el órgano legislativo es pues declarar nula las funciones del fiscal general de la República y también de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, prácticamente lo que sucede el 1 de mayo del 2021 es un golpe de Estado al órgano judicial, y de manera ilegal también, totalmente contrario a lo que establece la misma Constitución. Él pone a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, especialmente magistrados de la Sala de lo Constitucional, que estos magistrados que toman posesión ese mismo día, el 1 de mayo del 2021, le abren la puerta en una resolución para poder reelegirse por un segundo periodo consecutivo. Es decir, cambia la argumentación a partir de la llegada de nuevos magistrados en el 2021. Posteriormente, en el 2022, a través de toda una campaña de intimidación, sobre hechos delincuenciales que se sucedieron en ese contexto, Bukele, el gobierno ya ilegal de Bukele, decreta
un estado de excepción, un régimen de excepción, que por cierto, esta semana, el 27 de marzo, se cumplen 3 años del régimen de excepción. Y lo que plantea este régimen de excepción es la restricción del ejercicio de derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la reunión, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la inviolabilidad de la morada. Es decir, que los policías pues no pueden entrar a su casa con orden judicial, incluso sin orden judicial pueden hacerlo, ¿verdad? Si existe una presunción por parte de la policía de que una persona pertenece a un grupo delincuencial, pues pueden ingresar a su casa, hacer registro sin orden judicial. Bueno, hay una serie de restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales y la ciudadanía pues no puede reclamar. Este régimen de excepción que fue aprobado en el 2021 prácticamente es el segundo régimen de excepción que estamos viviendo en el contexto de los gobiernos de Bukele. El primero fue en la pandemia. El primer régimen de excepción fue en el contexto de las medidas ambulatorias, restricción de medidas ambulatorias que se dieron en el contexto del COVID-19. Bueno, esta situación, prácticamente los primeros 5 años del gobierno de Bukele, lo vivimos bajo un régimen de excepción. Y este primer año que se ha vivido, totalmente lo hemos vivido en un régimen de excepción. Hay un régimen de excepción permanente en el país. Y esto ha llevado a una serie de violaciones graves a los derechos humanos. Se cuentan que organismos de derechos humanos no tenemos un dato concreto porque también no existe un derecho a la información pública. Mucha de la información por parte de las instituciones del gobierno está en reserva y eso no permite tener acceso a datos concretos sobre, por ejemplo, sobre las personas que han muerto en las cárceles en el contexto del régimen de excepción. A medida que han habido testimonios de familiares que han recibido los cuerpos de las personas que estaban detenidas, se tiene una contabilización de más de 360 muertos, personas que han sido asesinadas en el contexto del régimen de excepción. En los centros penales, pues, ¿verdad? Con señales incluso de torturas que muchos han denunciado. Incluso surgió un movimiento, el movimiento de víctimas del régimen de excepción, que son los familiares, principalmente mujeres, que están exigiendo la liberación de sus hijos, de sus esposos, de su ser querido, que ha sido detenido de manera arbitraria en estos 3 años. Según datos del secretario de Derechos Humanos del órgano ejecutivo, son aproximadamente 107,000 personas que han sido detenidas en el contexto del régimen de excepción. Muchas de ellas violando su presunción de inocencia. Es decir, aquí no se condena a la persona si se comprueba que ha cometido un delito. Más bien se está condenando a la persona a partir de sospechas, pues no existe esa presunción de inocencia. Y eso obviamente violenta la Constitución. En el artículo 12 de la Constitución misma de El Salvador dice que toda persona se presumirá inocente mientras no se compruebe su culpabilidad. Y aquí es lo contrario. En El Salvador, toda persona que es arrestada ya es culpable mientras se demuestra la inocencia. Ese principio de presunción de inocencia está al revés. Porque muchas personas tienen ya prácticamente 3 años de guardar prisión sin habérsele comprobado delito alguno. Muchas de ellas han muerto en las cárceles, como lo hemos mencionado anteriormente. Y pues hay una opacidad también de las instituciones del Estado frente a este tipo de abusos que ha cometido el órgano ejecutivo. Por ejemplo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es una institución
que surgió en el contexto de la firma de los acuerdos de paz, que fue el resultado mismo del proceso de negociación para democratizar el Estado salvadoreño, pues no está diciendo nada respecto a este tipo de situaciones. Y nosotros, por ejemplo, este día, ahora en la mañana, fuimos a presentar una carta, un escrito exigiéndole a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que cumpla con sus obligaciones. Es necesario que la Procuraduría tome el papel de defensor, de defensor del pueblo en este caso, ¿verdad? Y que presente una serie de informes respecto a las violaciones que han habido, a las violaciones de derechos humanos que han habido en estos 3 años. Pues ese es el contexto en el que estamos. Se ha promocionado a El Salvador como, como un gobierno que ha garantizado la seguridad, incluso por encima de los derechos fundamentales de las personas. Y esta es la única carta con la que el gobierno se presenta. Nosotros lo que tenemos en el país es un gobierno que pasa por encima de las leyes, constantemente la violenta. La mayoría de leyes que se han aprobado, incluso la prórroga constante del régimen de excepción, no se hace cumpliendo el proceso de formación de ley que se plantea. Más bien casi que todas las leyes que se aprueban, que vienen del Ejecutivo, son aprobadas de manera inmediata. No cumple con los pasos establecidos en la legislación salvadoreña. Y bueno, en ese sentido, pues, como ya anteriormente se mencionó, el gobierno de Bukele se presenta como el que ha resuelto el problema de la delincuencia y a partir de eso ofrece sus servicios a otros países. Nosotros hemos visto que incluso pues Bukele en unas declaraciones planteó de que estaba hablando con el gobierno de Estados Unidos para poder aplicar métodos que se han establecido en El Salvador y también hablar sobre el tema carcelario en el país. Dio mensajes de que algo se estaba, como decimos aquí en El Salvador, algo se estaba cocinando en torno a este tema del tema de la delincuencia, supuestamente resolver el tema de la delincuencia. Nosotros creemos que se está aplicando la misma dinámica en Estados Unidos. Hay una criminalización de la pobreza en El Salvador. Hay una estigmatización en donde se etiqueta a las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones de empobrecimiento, como delincuentes. Incluso por eso se merecen la restricción de sus derechos fundamentales y también se merecen cercos militares. Porque aquí, principalmente en este año 2025, lo único que ha incrementado es el presupuesto para el Ministerio de Defensa y también para comunicaciones del órgano ejecutivo. Hay una prioridad, hay una lógica de militarización en el país. Y ahora este modelo está siendo implementado, vemos ahora en Estados Unidos, con una narrativa que criminaliza y estigmatiza a personas migrantes, pues, ¿verdad? Ahora están siendo etiquetadas. Todas aquellas personas, por ejemplo, en el caso de los venezolanos que han sido detenidos en El Salvador, lo que se confirma, o lo que dice el gobierno es que todos ellos pertenecen a un grupo delincuencial, lo cual, pues, ni siquiera ha sido comprobado en el país. Y bueno, son parte de esas aberraciones. En El Salvador, incluso ayer se presentaron unos abogados que fueron a la Sala de lo Constitucional a presentar, eh, demandas de habeas corpus. Y esto debido a que existe una restricción ilegal o arbitraria de la libertad de estas personas. Esto ha sido promovido por estos abogados. Me imagino que ellos también tienen conexión con los familiares en Venezuela. Sin embargo, nosotros creemos que más allá del tema de habeas corpus, creemos que los actos que ha cometido el Ejecutivo son anticonstitucionales, es decir, violentan la misma Constitución y por eso mismo
debemos de presentar. Nosotros pues estamos trabajando en una demanda de inconstitucionalidad frente a los actos del órgano ejecutivo por la detención arbitraria de personas que están guardando prisión en el país cuando ni siquiera se les ha comprobado el cometimiento de delitos en El Salvador, ni tampoco son salvadoreños que han cometido delitos en otros países. Es decir, totalmente contrario a los principios fundamentales de la dignidad humana. ¿Cómo es posible de que a personas se les mantenga detenidas en este país, se les restrinja su libertad cuando ni siquiera han sido juzgadas en El Salvador? Entonces, estamos trabajando en esa demanda. Obviamente aquí se violentan varios principios de la Constitución, como le hemos dicho, ¿verdad? Por ejemplo, en el mismo texto constitucional se dice que ninguna persona puede ser privada de su derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio. Ese es el artículo 11 de la Constitución. ¿Y qué es lo que está pasando en este caso? Que ninguna de estas personas se les está respetando estos principios y está siendo privada de su libertad. También dice el artículo 11 que toda persona, el artículo 12, perdón, de la Constitución, dice que toda persona a quien se le impute un delito se presumirá inocente mientras no se compruebe su culpabilidad. Es decir, hay un rompimiento del principio de presunción de inocencia. A estas personas ni siquiera se les ha informado de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, solo han sido trasladadas al país, ¿verdad? Y están guardando prisión acá. Y así podríamos ir mencionando una serie de violaciones a los derechos que están plasmados en la misma Constitución y que han sido violentadas con las acciones del gobierno de facto de Nayib Bukele. Nosotros con esto, pues, queremos hacer la denuncia, queremos presentar esta demanda de inconstitucionalidad, que se revierta la decisión. La Sala de lo Constitucional, que debe de ser garante del texto mismo de la Constitución, debe declarar inconstitucional la decisión del presidente de mantener a personas detenidas en El Salvador y debe de revertir esa decisión. Es decir, que las personas deben de ser enviadas a su país de origen, es decir, a Venezuela, ¿verdad? Deben ser enviadas a Venezuela y pues obviamente las personas ni siquiera, como se ha dicho anteriormente y como lo han expresado también en Estados Unidos, no han cometido delitos ni siquiera en Estados Unidos, ellos están siendo criminalizados allá, ¿verdad? Y ahora, pues ellos deben de regresar a su país, a donde tienen su nacionalidad, donde tienen su identidad. Entonces vamos a solicitar eso. A ver, ojalá, esperemos que la Sala de lo Constitucional, siguiendo el texto y amparándose ante la ley misma, puedan aplicar la norma y declaren inconstitucional el acto de detención. Prácticamente aquí lo que podríamos decir es que existe el delito de trata de personas, porque esta gente en El Salvador prácticamente está siendo arrestada por un beneficio económico para el gobierno. Eso es lo que ha dicho el presidente mismo, ¿verdad? Sí, Perdón por interrumpirte, Fran, pero tenemos que pasar a al próximo orador, a la última. Es muy importante lo que nos cuentas. Hay muchísimo contexto que la gente no entiende, hay mucha desinformación sobre el gobierno de El Salvador, el país, El Salvador también. Y eso que decía sobre el trato de salvadoreños también es muy relevante para el gobierno de Bukele y este acuerdo de 6 millones de dólares con Estados Unidos y el trato que se le da a estos migrantes. Todo esto está muy conectado y es necesario saber ese contexto. Así que muchas gracias nuevamente. Hay muchos links, enlaces que están en el chat sobre acciones de solidaridad que se pueden tomar con personas de El Salvador.
Así que pueden ver los links y quiero agradecerte nuevamente, Fran, por tu tiempo y por traernos la realidad de El Salvador y el contexto de este ataque a los migrantes venezolanos. La última persona que va a intervenir hoy es Adrienne Pine. Ella tiene la responsabilidad ahora de ser la última oradora de cerrar este panel. Eh, Esperamos que no se repita mucho lo que querías decir. Adrienne es profesora de antropología del CIEIS. Su investigación se centra en inmigración, en imperialismo neoliberal. Es miembro de la Red de Solidaridad Venezolana, Alliance for Keep and Respect, y también es coordinadora de la Coordinación Internacional para ponerle fin al genocidio en Palestina. También colideró una delegación a Cuba con Code Pink, así que si quieren viajar a Cuba, tal vez hay espacio todavía. Así que muchas gracias, Adrienne, por unirte hoy. Y Adrienne tiene algunas diapositivas, así que nos va a tal vez llevar algunos segundos ponerlas en pantalla, pero bienvenida, adelante. Muchas gracias. Voy a intentar compartir mi pantalla. Veamos. ¿La ven? Muy bien, perfecto. Entonces, como nos dijeron Vanessa y Lucrecia, la deportación de venezolanos a El Salvador bajo esta ley de enemigos extranjeros se facilitó gracias a una de las órdenes ejecutivas de Trump el día de su toma de posesión, en la que designó a la MS-13 y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas extranjeras. Al etiquetar así al Tren de Aragua y también al designar ficticiamente a Nicolás Maduro como su líder, Trump planteó la posibilidad de que cualquier migrante venezolano pueda probablemente ser combatiente enemigo, parte de una invasión violenta liderada por Maduro y por lo tanto que son prisioneros de guerra legítimos que pueden ser enviados a donde él desee. Quisiera exponer algunos procesos en curso, todos los cuales ocurren durante regímenes demócratas y republicanos por igual, los cuales han hecho que esta situación sea extraordinariamente posible. Como dijeron Lucrecia y mis compañeros, la migración venezolana ha resultado directo de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos. Pero por supuesto, esa no es la historia que nos suelen contar. La reciente redefinición de los migrantes venezolanos por parte del gobierno estadounidense y los medios corporativos, no como víctimas indefensas del comunismo, sino como un ejército extranjero invasor, se hace posible al etiquetarlos a todos como terroristas. Esto nos lleva al primer proceso que quiero enfatizar, que es un proceso ideológico. En América Latina, al igual que en Estados Unidos, el uso de las leyes antiterroristas, entre comillas, y las correspondientes políticas de mano dura para reprimir y criminalizar la disidencia política interna y a los pobres en general, tiene una historia de larga data, como en El Salvador. En esta historia, Rudy Giuliani jugó un papel importantísimo, en el cual no voy a entrar en detalle en eso ahora, pero es ciertamente un aspecto que tiene una larga tradición basada en la extrema derecha latinoamericana y sus aliados estadounidenses. Y se trata de comparar discursivamente a los enemigos internos con palestinos o con terroristas islámicos. Se hacen afirmaciones ficticias de que los terroristas islámicos se han infiltrado en países y bandas, o pandillas latinoamericanas, y se recurre a esta naturaleza orientalista del fantasma terrorista, una creación imperialista y sionista. El siguiente proceso que quiero analizar entonces, que nos conduce a este punto, tiene que ver con diversos precedentes estadounidenses, en este caso particular. No quiero decir mucho sobre esta diapositiva porque Vanessa nos dio mucha información sobre esta nueva ley y el uso horrorífico que se le da. También podemos señalar otras formas en las que Estados Unidos ha deportado personas apátridas a terceros países, ha utilizado Guantánamo, que nos llevan a estas conclusiones lógicas
es similar a otros momentos extraordinarios, como por ejemplo la guerra contra el terrorismo, en donde se toma una persona de un tercer país y se la envía a otro tercer país para torturarlos. Y esto es extraordinario porque técnicamente es extraordinario, si bien no se basa en el modelo anterior que utilizaba Estados Unidos para combatir el terrorismo. El tercer proceso que quiero abordar luego de la fantástica presentación de Lucrecia es que la política de Washington hacia Venezuela es de cambio de régimen y este ejemplo del que estamos hablando hoy tiene que entenderse como una guerra en Estados Unidos en contra de su pueblo para que las corporaciones estadounidenses puedan tener un acceso pleno a los extraordinarios recursos naturales de Venezuela, como mencionó Vanessa. Entonces, si bien la afirmación de Trump de que Maduro le ha declarado la guerra a Estados Unidos al enviar a su ejército invasor de villanos del Tren de Aragua es una completa ficción utilizada para justificar el trato de los migrantes venezolanos como prisioneros de guerra. Sin embargo, la guerra militar y económica bipartidista de Estados Unidos contra Venezuela durante décadas es muy real, como lo escuchamos hoy. Los migrantes venezolanos siendo enviados a El Salvador es una terrible y masiva violación de derechos humanos y sigue siendo un ataque a la soberanía venezolana y a su derecho de proteger y representar a sus ciudadanos en el extranjero. Quiero hablar ahora de otro proceso que nos lleva a este punto. Y voy a empezar presentando algunos de los actores clave que participan en este acto de guerra de Estados Unidos, El Salvador, de Trump, ¿no? Al declarar estos enemigos extranjeros y también, bueno, de El Salvador y de Venezuela. Aquí están, esta es Corina Machado de Venezuela, Bukele y por supuesto también Mark Rubio en la parte inferior. Nayib Bukele, quien se burló del intento fallido del juez federal de Boasberg de bloquear la, para él, rentable entrega extraordinaria de venezolanos a sus campos de concentración, tuiteando "Upsi", de forma regular también le tuitea a su público en inglés. Bukele, quien antes se autodenominaba el dictador más genial del mundo, pero ahora se hace llamar el rey filósofo, publicó un tuit similar el 8 de octubre del 2023, comparando Hamas con la MS-13 y apoyando las acciones genocidas de Israel, algo que ha seguido haciendo desde entonces con mentiras violentas y deshumanizantes contra los palestinos. Por su parte, María Corina Machado, quien en 2018 formalmente le solicitó a Netanyahu que utilizara el ejército israelí para intervenir militarmente en Venezuela y en 2020, a través de su partido político Vente Venezuela, firmó un acuerdo de cooperación con el partido de Likud de Netanyahu. En este tuit del 17 de marzo expresa su apoyo a la extraordinaria rendición de sus compatriotas. Como podrán ver aquí, una de las características centrales del fascismo latinoamericano, que es inseparable, por supuesto, del fascismo estadounidense y canadiense, es la colaboración firme con Israel y el apoyo al proyecto sionista, incluyendo el genocidio que está sucediendo en Palestina. Esto implica, tanto en América Latina como en Estados Unidos, una amplia cooperación en materia de seguridad, el entrenamiento israelí de soldados, junto con fuerzas policiales locales y nacionales en casi todos los países, incluida Venezuela también, y también la compra y el despliegue por parte de los Estados Unidos de una amplia gama de armas israelíes y otras tecnologías represivas para su uso contra las poblaciones locales etiquetadas como terroristas. Todo esto, por supuesto, probado en los palestinos. Y aunque la colaboración con Israel en tema de seguridad se usa en la represión interna del disenso en todo el continente americano, tiende a ser más evidente en la aplicación de la política migratoria. Perdón, me perdí en las diapositivas. Entonces, esta relación
que ha sido enfatizada por personas que escriben sobre migración como Jimmy Johnson, Todd Miller y otros. La llaman la frontera palestino-mexicana. Ha sido extremadamente rentable, tanto para Israel, tanto económica como ideológicamente, al fortalecer redes y procesos que ayudan a asegurar la continuidad de su proyecto genocida, al reproducirlo de innumerables maneras y contextos. Es importante destacar que Israel también ha llevado a cabo entregas extraordinarias, secuestrando a miles de palestinos para llevarlos a prisiones donde se los tortura. Y a Israel también sentó un precedente para la entrega extraordinaria de venezolanos a El Salvador por parte de Estados Unidos al enviar ilegalmente un gran número de solicitantes de asilo eritreos y sudaneses a Ruanda y a Uganda, donde los iban a torturar. Las tecnologías israelíes, tanto las tecnologías para la venta como herramientas de control fronterizo, así como en el sentido más amplio de la tecnología de poder, se usan en la represión de los migrantes venezolanos en Estados Unidos y El Salvador. Al mismo tiempo, su creciente uso en caos como este, como se corresponde, como mencionó Vanessa, con la otra gran noticia sobre inmigración en las últimas semanas, el secuestro y la detención ilegal y la deportación de académicos extranjeros que tienen pleno derecho a residir en este país, quienes están siendo castigados de forma teatral por ejercer su derecho a la libertad de expresión a favor de Palestina. Algo que me parece particularmente interesante aquí, y aquí los abogados me pueden corregir si es que me equivoco, no creo que la ley de enemigos extranjeros pueda invocarse contra los palestinos, al menos contra los palestinos que no tengan un pasaporte de un tercer país, porque eso requeriría que el gobierno estadounidense reconociera la condición del Estado palestino. Y todo el enfoque necesario en las últimas semanas de los activistas, como nosotros, sobre los abusos horribles e ilegales de los inmigrantes venezolanos y asociados a Palestina, ha sido una distracción verdaderamente fortuita para el gobierno israelí y las corporaciones israelíes que apoyan y se benefician de estos abusos, en el sentido de que ha desviado la atención del hecho de que Israel ha sido más activamente duro con el genocidio de los palestinos durante este tiempo que quizás en cualquier otro momento desde el 8 de septiembre del 2023. Así que quisiera terminar reconociendo la importancia del concepto de Israel global, introducido por mi colega Magid Shishadeh, quien exige que reconozcamos la naturaleza de los procesos fascistas y sionistas a nivel global, tanto para un análisis preciso como para transformar nuestros análisis de estrategia. En su obra, Shishadeh cita el trabajo de su colega académico John Collins, que ha reconocido el potencial de solidaridad de los pueblos de todo el mundo cuando reconocemos que nuestra propia liberación es inseparable de la liberación del pueblo palestino. Y con esto termino. Gracias, Adrian. Esto termina con nuestro panel, pero abre muchísimo la discusión que vamos a tener que continuar en próximos webinars. Vamos a hablar sobre la solidaridad internacional con Palestina y la conexión entre el genocidio israelí y los ataques de Estados Unidos contra los migrantes venezolanos, el papel del imperialismo en todo el mundo y cómo no podemos separar fundamentalmente ninguna de estas luchas entre sí. Hay tantas conexiones como se ha mencionado antes y como han abierto y presentado hoy. Creo que es muy importante mencionar que Venezuela rompió relaciones con Israel en 2009 y esto cuando vemos qué pasa en Naciones Unidas, vemos que Venezuela no puede participar, debido a las sanciones de Estados Unidos, no puede participar completamente en Naciones Unidas. Hay muchísimas restricciones y es muy importante notar esto si se preguntan sobre el tema. Lo que quería decir es que creo que hoy vamos a tener que pedir comentarios de cierre eh, que respondan a una pregunta, la pregunta que hacíamos hoy en relación a Venezuela
y la ley de enemigos extranjeros. Quiero agradecerles a todos los que han venido aquí, a todas las personas pertenecientes a las distintas organizaciones. Lo organizamos de una manera muy rápida en relación a las acciones de Trump con los migrantes venezolanos. Así que creo que esta ha sido una respuesta excelente y hemos tenido una discusión muy importante. Entonces, Lucrecia indicó que iba a poder responder a la pregunta. ¿Qué pasa? La pregunta era sobre el tren de Aragua. Primero le pedimos entonces a Lucrecia que dé sus comentarios de cierre. Lucrecia, tienes la palabra. Adelante. Y Alison, muchas gracias. Bueno, como comentario final, creo que es importante seguir en este proceso de denuncia de la situación que están viviendo los migrantes venezolanos en el mundo entero, solidarizarnos con las organizaciones como FRANC, que es una lucha constante a través de mecanismos legales para hacer efectivos los derechos desde el punto de vista legal y denunciar también ante las Naciones Unidas, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se pronuncie ante esta grave violación de derechos humanos que se viene produciendo. Creo que es muy importante ver también y denunciar nosotros como organizaciones sociales también el doble discurso que en cierto sentido podemos ver en las organizaciones internacionales donde no se han pronunciado de manera contundente ante esta situación que se está viviendo en la actualidad y cuando ocurren situaciones en Venezuela de manera inminente y de una rapidez a veces muy llamativa, se pronuncian a veces sin los argumentos ni el conocimiento real de la situación. En cuanto a la pregunta en específico que nos hacían por el chat, bueno, solamente señalar que lo que se conoce como el Tren de Aragua es una organización delictiva que nace en Venezuela hace más o menos 10, 15 años, que nace en el marco de una organización delictiva dentro de un penal venezolano y el gobierno ha venido efectuando acciones de manera contundente para detener y enjuiciar a esas personas que forman parte de esta organización delictiva y ha tenido acciones no solamente contra las personas, sino también en el marco del recinto penal donde operaba mayormente esta organización, que es en Aragua, que es un estado venezolano, ¿no? Y en una cárcel en particular, donde sí hubo un proceso de intervención de ese centro penitenciario. Creo que también ha habido una magnificación de la organización delictiva y también un uso político de la organización delictiva, tratándola de convertir en una organización transnacional, cuando en realidad no vamos a negar que es una organización delictiva, pero creo que se ha magnificado digamos, no la importancia, sino se ha magnificado, digamos, los alcances geográficos de esta organización delictiva en Venezuela. Y creo que es importante resaltar también las acciones que se han venido desarrollando por parte del Estado venezolano en la lucha contra la criminalidad, en una criminalidad que también ha sido, digamos, muy compleja para la región de Aragua, digamos, porque estaban sometiendo a la población, digamos, a vulneración de derechos eh, por parte de esta organización criminal, pero que el Estado ha venido combatiendo de manera contundente eh, a través de medidas y de políticas muy específicas para poder, digamos, desactivar esta organización delictiva. Muchas gracias, Lucrecia. Vanessa, comentarios de cierre. Bien, siguiendo lo que dice Lucrecia, me gusta decir, estamos todos y todas aquí en solidaridad, no estamos solos, solas, y vamos a construir ese otro mundo que es posible, porque es posible un mundo
sin militarización, un mundo libre de armamentos nucleares en América Latina y el Caribe, y tenemos tratados sobre esto, pero también desde los Estados Unidos, quienes vivimos aquí, tenemos que seguir denunciando el racismo, que es la raíz de todo, la discriminación, el colonialismo, y tenemos que humanizar a nuestro pueblo, a nuestros inmigrantes, a nuestros hermanos y hermanas eh, afroamericanos y a muchos y muchas otros. Y hay muchos lugares en donde a los cuales podemos ir. Podemos ir al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas. Es un grupo independiente. También podemos ir a los relatores y especiales sobre desapariciones forzadas, porque creo que hay casos aquí de desaparición forzada. Y los países tienen que pasar la revisión periódica universal, y creo que los Estados Unidos este año tiene que pasarla. Hay mucho que se puede hacer este año y el año próximo en términos de denunciar las políticas arbitrarias de represión de los Estados Unidos. Podemos seguir haciendo, tenemos que seguir haciendo también webinars y talleres como este. Yo aprendí muchísimo a partir de lo que dijeron ustedes. Yo no tenía idea de dónde venía la organización Tren de Aragua, así que esto es un proceso educativo. Aprendo de ustedes, aprendemos de todos. Muchas gracias. Fran, adelante. ¿Tienes comentarios de cierre? Bueno, sí, primero agradecer el espacio que nos han dado para poder hablar sobre la realidad de El Salvador y cómo las políticas que se están implementando en el país ahora pues están directamente afectando a personas que no son de este país, ¿verdad? Incluso hay datos sobre detenciones de ciudadanos estadounidenses en El Salvador y que aún todavía se mantienen todavía detenidos, y hay un pleito legal ahí de su familia, una lucha para liberarlos, pero aún siguen detenidos. Nosotros, pues, desde el bloque de resistencia y rebeldía popular creemos que la única forma de revertir esta situación es fortaleciendo las organizaciones populares, fortaleciendo las organizaciones sociales, poniendo en evidencia el actuar de este régimen que se ampara en la ilegalidad, que se ampara en el control que ejerce sobre las instituciones para someter permanentemente a la población salvadoreña, y que ahora se habla en otros países de la implementación del modelo Bukele, así le dicen, como algo bueno. Creemos que pues esto debe de ser una alerta para todos los pueblos del mundo. En El Salvador se están constantemente violando los derechos humanos, se está arrestando de manera arbitraria a la población, pero como decía Vanessa, también se está luchando y también se está organizando. Creemos que es importante no dejar de lado esa necesidad, ese sueño que tenemos muchos y muchas de construir un mundo diferente. Y aunque exista la amenaza de la detención por pensar en esa utopía, por pensar en ese sueño, pues aquí hay muchos salvadoreños y salvadoreñas comprometidos y comprometidas a seguir dando la batalla. Así que muchas gracias y estamos pendientes. Cualquier espacio que nos quieran invitar para hablar sobre la realidad del Salvador, pues estaremos ahí en contacto. Muchas gracias, Fran. Tenemos una pregunta de último minuto con respecto a la política actual de Estados Unidos, del estatus de protección en relación con venezolanos y el entendimiento del asilo en este contexto. Así que tal vez es algo que tengamos que entrar más en detalle luego, pero si Adrian tiene algún comentario general, adelante. Muchas gracias. Antes de entrar en eso, quiero mencionar brevemente o decir que
A través de todas estas fantásticas presentaciones de mis camaradas aquí, de mis colegas, lo que reconozco es la interconexión entre nuestras luchas. Quería enfatizar ese aspecto. Este es un lugar en donde concretamente vemos cómo las luchas se interrelacionan. Por supuesto, como lo dije yo antes y otros panelistas también lo dijeron, cómo nuestras luchas también son inseparables de la liberación de Palestina. Entonces, creo que para quienes estamos en Estados Unidos, y nos aterra la idea del fascismo, de que haya llegado el fascismo nuevamente, si bien yo argumentaría que hace mucho tiempo que viene viniendo bajo mandatos tanto demócratas como republicanos, tenemos que no solo estar en solidaridad con nuestros colegas en El Salvador, en Venezuela, que están luchando contra fascismo neoliberal y también procesos directamente fascistas, lo que necesitamos es su ayuda. Ustedes son quienes tienen experiencia con esto y quienes se ven afectados más directamente por estos procesos. Entonces es una época en donde realmente nos vamos a beneficiar de esta noción de una Palestina global, ¿no? De unir nuestras fuerzas en la lucha. En cuanto a la pregunta, lo que yo entiendo, y tal vez las abogadas nos pueden corregir, es que se ha cancelado esta medida para los venezolanos. Ayer o anteayer, el programa de libertad condicional que cubría Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití fue cancelado. Es decir, muchas personas que estaban siendo que, eh, que las cubrían estos dos programas, ahora están sujetas a una posible deportación. Entonces, lo que yo vi en cortes de asilo, porque yo trabajo como experta para solicitantes de asilo para personas de Honduras, así que he trabajado en tribunales durante varias semanas desde la asunción de Trump esta vez. Lo que veo es que los jueces tienen muchísima presión de negar pedidos de asilo mucho más que antes. Los abogados de los inmigrantes han sido atacados formalmente por el gobierno de Trump. Hay básicamente una orden ejecutiva de hace unos días que dice que los jueces que favorecen a estas personas que piden asilo pueden ser sujetas ellas mismas a una investigación y a posible y pueden ser echadas incluso del poder judicial. Entonces, no solo se trata de la esfera legal, es algo que realmente hay que abordar como gran problemática en términos mucho más amplios, porque los jueces y los abogados van a luchar contra esto lo más posible, pero el gobierno de Trump ha dejado en claro que no les importa en absoluto las decisiones de los jueces, incluso de los jueces federales, como por ejemplo la que prohibía el vuelo a Venezuela, perdón, a El Salvador, que llevaba a las personas venezolanas. Entonces, lo que yo entiendo es que realmente, sé que tenemos que concluir porque el sistema de asilo tan debilitado que teníamos, que era horrible en la administración de Biden, incluso se empeoró desde la primera gobierno de Trump, pero ahora incluso ha empeorado nuevamente. Muchísimas gracias, Jen. Y creo que volviendo a lo que había dicho Lucrecia, el entendimiento fundamental de la solidaridad de los defensores con respecto a la razón por la que quieren pedir asilo es debido a los ataques y a las medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos. Tenemos que entender que las personas están enfrentando situaciones materiales en las que no pueden sustentar a sus familias y esta es una consecuencia entonces de la acción de Estados Unidos. Es por eso que necesitaban solicitar asilo en Estados Unidos. Eso no entra en contradicción con nuestro apoyo de la independencia y la autodeterminación de Venezuela y del derecho de las personas de Venezuela a elegir su propio sistema
gubernamental. Así que realmente te agradezco mucho por esos comentarios. ¿Puedo mencionar una sola cosa más, Alison? Sí, y luego vamos a concluir. El asilo siempre ha sido un tema muy político, incluso en las cortes federales. Estadísticamente, los países que se consideran hostiles para Estados Unidos, bueno, las personas de esos países pueden incluso obtener asilo con más frecuencia. La narrativa que se promueve en los medios corporativos de que los venezolanos están huyendo de esta dictadura comunista en las últimas décadas ha significado que los venezolanos han sido receptores de asilo en mayores cifras en comparación con otras personas, como por ejemplo de Honduras, en donde ha habido verdaderas dictaduras, pero que han sido aliadas de los Estados Unidos. Eso es algo que está cambiando ahora para los venezolanos, porque ellos, como están siendo considerados terroristas por parte del gobierno de Trump, ni siquiera encajan con este discurso ya de que están huyendo de una dictadura comunista. Así que ese es otro cambio importante en lo que está ocurriendo en las cortes de solicitud de asilo. Muchas gracias, Adrian. Muchas gracias nuevamente a todos nuestros oradores. Tengo algunos anuncios muy breves y mientras los hago, quiero pedirle a las personas que se preparen para encender sus cámaras. Si estuvieran participando en este seminario web, seguramente van a ver que no puedan ahora hacerlo, pero si quieren participar de una foto, voy a enviarles una invitación para pasar a ser panelistas y ahí tomarnos una foto. Es una tradición de estas discusiones mensuales. Sé que esto ha abierto muchas otras debates. Cada sesión abre las puertas a la próxima acción y por supuesto vamos a estar circulando la grabación en español y en inglés. Va a estar disponible lo antes posible, en los próximos días. Y creo que vamos a preparar también un mail para todas las personas que estuvieron registradas hoy con los links útiles y también los links a las grabaciones. Entonces, para concluir, quería compartir con ustedes algunos anuncios. Yes. Si quieren unirse a la red de solidaridad con Venezuela, hay un enlace en el chat. Nos reunimos una vez por mes para organizar eventos como este. Me pueden enviar un mensaje directamente a mí o a través del foro y les vamos a dar la bienvenida a nuestras reuniones. También tenemos un evento próximo online y también en Minnesota. Los miembros de esta red de solidaridad con Venezuela en Minnesota van a exhibir un documental que se llama Nostalgic for the Future. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas con la directora y comunera Lana Bielma y con Thierry Deron. Va a ser transmitido online, pero también es un evento presencial en Minnesota. Está ahí en pantalla. En el sitio web se pueden registrar tinyurl.com como se veía en pantalla. También recibimos una invitación para comentarles sobre acciones en contra del genocidio israelí en Palestina y en solidaridad con los activistas bajo ataque. Son manifestaciones importantes que hay que apoyar y entonces queremos pedirles que participen para exigir el fin de los ataques en contra de los palestinos y de los migrantes también venezolanos. Creo que Michelle va a poner un link sobre un evento que tiene que ver con esto el 5 de abril en Washington, D.C. Pero en muchas otras comunidades hay otros eventos relacionados con solidaridad con Palestina y ahí es donde pueden eh, hablar de las I'm going to go interconexiones ahead and entre la situación start venezolana y la de inviting more Palestina. folks to join us.
Voy a empezar a Give a invitar big a las thank you personas to a pasar Michelle, a who's ser been helping with panelistas. tech Quiero in the agradecerle muchísimo background, a Michelle, que nos and estuvo everyone else ayudando in con the el aspecto Venezuela técnico Solidarity detrás de Network that helped escena y organize también the a todas las webinar personas here que today. ayudaron If a you'd like to organizar el rejoin as seminario a de hoy. panelist and Si are able to quieren, pueden turn on your aceptar la camera, invitación a then ser go panelistas ahead para and poder raise your encender sus hand, and I'll make cámaras. sure you get an Si no reciben la invitation. invitación, pueden levantar la Big mano thank you y again to yo les our voy a mandar la speakers. invitación. I think Nuevamente, muchas we had gracias an a excellent nuestras program today from oradoras y nuestro Lucrecia orador. Tuvimos Hernandez, un Vanessa panel Ramos, Fran excelente Omar, con and Adrian Pine. Lucrecia, And Fran, definitely a big thank you Adrian to our interpreters who've been y working muchísimas gracias a very nuestros intérpretes hard nuevamente que under estuvieron trabajando always muy difficult conditions un montón, to siempre en interpret this condiciones program muy into difíciles English para and poder Spanish, interpretar and that today was este Mercedes, programa Stephanie, al Julieta. inglés y al So a big español. thank you to Nuestras intérpretes Mercedes Mercedes y and Julieta, así Julieta. que nuevamente muchas If anyone gracias hasn't received a an ellas. invitation yet and Si is alguien no ha able to recibido la join invitación our little group y photo now, quiere please participar de la raise your foto hand grupal, por in favor Zoom levanten and la I mano con la will función de Zoom send you an invitation. y les voy a enviar esa Also, invitación. encourage people to read the last También comments in the les chat. aliento a leer los Again, there will be comentarios en el chat, information donde hay sent más out to your información. email if you registered for También les today's vamos a enviar esta webinar. información And por also, mail si se to registraron en say este seminario that web y también the next Venezuela Solidarity decirles que Network la webinar el will be próximo taking seminario place web in en April. solidaridad They con are the Venezuela va a last ser en Tuesday of abril. every month. Siempre es So you el can go ahead último and mark that martes on de your cada calendars mes, así que now. lo pueden Last marcar en su Tuesday of every calendario. El month, último 4 martes p.m. de cada mes Pacific, 7 a las p.m. 4 Eastern, the de la Venezuela tarde Solidarity de hora del Network webinar. That means Pacífico. April 29th will be the Es next decir, el one. 29 It's de going abril to va a be ser la próxima. co-organized with Va a estar Venezuela Analysis, and we'll co-organizado con focus Venezuela on the Análisis y nos impact vamos of a enfocar unilateral en el coercive impacto measures de las and medidas Trump's coercitivas attacks unilaterales within y los ataques de Trump the current context of today en and how we can contra organize against it. So en encourage el people to mark contexto de that down hoy, in cómo the nos pens. podemos organizar y movilizar That al is all I respecto. have. Eso es todo lo que Wave quería para Pushed, hold comunicarles, a así que sign, pueden place ahí here in the levantar un wall, and they'll puño, pull it down dar for un the pin. saludo, mostrar una bandera, un cartel. Yo voy a mostrar este que tengo I don't aquí know en if la you all have pared. the ability to unmute. I'll see if I can do it. Ask Voy a all to unmute. All right. I know all of you Ahí here. les So pedí que se we desilencien. can say together, Viva Así que podemos Venezuela, juntos hands off decir Viva Venezuela, Venezuela, manos ¡Viva fuera de Venezuela. all migrants. Viva la Thank you all. revolución bolivariana. We will win. Yeah, and the words of Vanessa had to leave, but her words, Vanessa se we tuvo will que win. ir, We will pero organize, como we decía will fight ella, back. vamos, La lucha venceremos y sigue, vamos a camarada. seguir Sigue. luchando. La lucha sigue. Chávez vive.